Hermano, hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca justamente del Domingo de Ramos, la entrada triunfal. ¿Qué nos enseña la entrada triunfal? A veces nos hemos solamente puesto a meditar un poco en el pollino, en el manto, en los ramos, en los aplausos. Cuando hablamos de la entrada triunfal nos acordamos de las palmeras, nos acordamos del pollino, nos acordamos del aplauso y de la gente que decía Hosana, Hosana, Hosana. Y vamos a ver algunas enseñanzas importantes acerca del Domingo de Ramos. Especialmente vamos a ver 3 cualidades importantes que un cristiano debe tener, que Jesucristo nos enseñó al entrar por esta ruta a Jerusalén en un pollino. Mateo 21, 6 al 9 dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vamos a orar, hermanos, cerrando nuestras vistas. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres santo y glorioso. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí. Pedimos de todo corazón que sea tu palabra bendita hablando a nuestras vidas. Abrimos nuestro ser, abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, y pueda ser un canal de bendición en nosotros. Que tu palabra, Señor, quede plasmada en nuestros corazones de tal manera que podamos también compartir a otros esta palabra bendita tuya. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, vamos a ver en esta noche 3 cualidades importantes que un cristiano debe tener, que Jesús demostró en esta escena de la entrada triunfal. Y estoy hablando de valentía, determinación y humildad. Son muy importantes estas 3 cualidades. Jesús demostró valentía, demostró determinación y demostró humildad. En el capítulo 16 de Mateo y el versículo 21 dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En estos versículos la Biblia nos muestra que Jesús tenía conocimiento claro acerca de las cosas que le iban a suceder. La Biblia nos muestra que Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía que padecer mucho de los principales sacerdotes, de los ancianos. Significa que Jesús iba a ser vituperiado, iba a ser incluso puesto en la cárcel, iba a ser maltratado, iban a dar testimonio falso en contra de él. Jesús tenía claro todo lo que le iba a suceder. Lo iban a torturar y finalmente lo iban a crucificar. Definitivamente, sabiendo todo lo que él iba a padecer, entonces, hermano, Jesús aquí demuestra valor, porque a pesar de todo lo que él iba a padecer, él tomó la decisión de entrar a Jerusalén. Él sabía que ir a Jerusalén no iba a ser fácil.
le iba a costar mucho. Eso significa, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tenía valor. Él no se escondió. Él no cambió la ruta. Él no cambió el plan que ya estaba establecido para él. Es decir, no retrocedió. Eso es valentía, hermano. Amén. Entonces, si aplicamos esto a nuestras vidas, la vida cristiana no es fácil tampoco. Y decimos que es una cualidad importante de nuestro Señor Jesucristo porque nosotros como cristianos también debemos tener esa misma cualidad, valentía, frente a las vicisitudes de la vida, frente a los conflictos espirituales que podamos tener diariamente. Como cristianos vamos a enfrentar cosas, hermano. Jesús sabía que iba a ser maltratado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido maltratados por la vida, por los problemas, por las pruebas, incluso por los cercanos a nosotros? Recuerda, hermano, que Jesús dijo: yo he venido para poner enemistad entre los padres e hijos. Hermano, verdaderamente nosotros tenemos que enfrentar diariamente situaciones difíciles en nuestra vida como cristianos. Pruebas en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, dificultades, enfermedades incluso, que a veces nos hacen pensar el declinar, el retroceder, el flaquear. Pero Jesús mostró aquí en este episodio, en este pasaje, hermano, de la vida de Cristo, que a pesar de las dificultades que Él sabía que iba a enfrentar, Él fue muy valiente para demostrarnos a nosotros que sí podemos vivir una vida cristiana a pesar de los conflictos de la vida y a pesar de las situaciones que tenemos que enfrentar diariamente. Podemos tomar valor en Cristo porque el Señor es nuestra fortaleza. Entonces, valentía no es ausencia de miedo, sino que valentía es hacer lo correcto, hermano, a pesar de las situaciones que tenemos que enfrentar o a pesar del costo que tenemos que pagar. Porque hay un costo que hay que pagar, hermanos. Amén. ¿Y qué significa tener valor? ¿Qué significa ser valiente? Hermano, la vida cristiana también requiere en nosotros que seamos valientes. ¿Pero para qué? Hay que ser valientes para obedecer a Dios. Hay que ser valientes para obedecer a Dios, queridos hermanos. Porque seguir a Dios, creer en Dios, es fácil. Pero obedecerle, como dice su palabra, solamente es de valientes. En la mañana estuvimos hablando acerca de el creer y el tener fe. Hay una gran diferencia en la creencia y en fe. La semana pasada también estuvimos aplicando un poco sobre esto. Pero es que es real, hermano. Hay mucha gente que solo cree en Dios. Hay mucha gente que tiene creencias en diferentes cosas. Pero la Biblia no nos habla solo de creencia, sino nos habla de creer en Dios, pero al mismo tiempo tener fe en Dios. La creencia está en la mente, la creencia es intelectual, pero la fe es activa, la fe está en el corazón. Por eso, hermano, la Biblia nos menciona que los que creen en Dios tienen que creer en el corazón,
tienen que tener fe en su corazón que Jesús es el Señor. Hay mucha gente que hoy, por el tiempo de la Semana Santa, y escuche esto con atención, hermano, porque en esta semana que viene estamos prácticamente a una semana, porque durante toda esta semana estará la gente celebrando la Semana Santa. ¿Y qué cosa es la Semana Santa? Es un tiempo donde uno pues se acerca más a Dios, donde uno tiene pues restricciones, ¿no? El pecado tiene que estar un poco más lejos de nosotros. Y hay mucha gente que cree en esto y tiene creencias. Y por eso es que la Semana Santa se ha convertido en una tradición para muchas personas, incluso para creyentes. Nosotros no celebramos una Semana Santa, porque todos los días es santo para nosotros. La Iglesia de Jesucristo celebra a Jesucristo siempre. La tradición dice que en la Semana Santa uno no debe comer carnes rojas, porque si estás comiendo carne roja, estás comiendo el cuerpo de Cristo. La tradición dice que en la Semana Santa no puedes coser, no puedes tejer, por eso que las mujeres se abstienen de tejer o coser, porque si coses, estás cosiendo el cuerpo de Cristo. Incluso dicen que no se puede cortar el cabello, no se puede hablar lisuras, no se debe tomar cerveza. ¿Y cuántas cosas dice la Semana Santa? Solo son creencias, pero no hay nada de fe en el corazón. La Semana Santa es celebrar a Jesús, hermano, como nuestro Señor y Salvador, como aquel que llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario, derramó su sangre y ahora por sus llagas nosotros somos sanados. Y no solamente celebrarlo pues los primeros días de abril o los días que caigan, sino la celebración santa debe ser continua. La Biblia dice que los discípulos celebraban semanalmente, cada primer día de la semana, a Jesús. Y lo hacían con el partimiento del pan, con el repartimiento del vino, la oración y el compartir la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ser valiente significa no huir de los problemas, sino enfrentar los problemas, pero confiando en Dios. Ser valiente significa mantener la fe a pesar de las situaciones. Ser valiente significa vivir en integridad. Eso significa ser valiente. Jesucristo demostró ser valiente, una tremenda cualidad que nos dejó a nosotros como cristianos para poder seguir. ¿Podemos vivir en integridad? ¿Sabe lo que significa vivir en integridad? Vivir en integridad significa que todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu debe estar separado para Dios. Quiere decir que mis actitudes, mis pensamientos, mis sentimientos deben ser agradables delante de Dios. Eso es vivir en integridad. Y a su nombre. Entonces, esta es la primera cualidad que nos enseña el Domingo de Ramos, si queremos verlo de esa manera. Hoy, básicamente, es el Domingo de Ramos, que la tradición dice. La segunda cualidad que podemos ver aquí en la palabra del Señor es que Jesucristo actuó con determinación, con firmeza, sin retroceder a pesar de. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Hermano, tenemos que comprender que la entrada triunfal de Jesucristo no solamente demostró
la valentía de Jesús, sino también su determinación. Dice Efesios que el Señor, estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, Él continuó con la misión. Se apagó el micrófono, hermano. Disculpa. Aquí creo que tengo uno. Ahí está. Ahí está. Está bien. Entonces, Jesús siguió firme, con determinación, para cumplir el propósito para el cual el Padre lo había encomendado. Eso es determinación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Él siguió adelante, no retrocedió, porque había algo que lo impulsaba a él continuar, y era justamente su amor por cada uno de nosotros. El amor de Jesucristo es incomparable, dice, es el amor tan grande demostrado en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Jesucristo es el amor más grande, hermano, un amor demostrado, un amor de acción. Dice el libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Jesucristo. Él sabía ya que su hora había llegado, que ya tenía que pasar de este mundo al Padre, pero dice que Él amó a los suyos, y que no solamente los amó mientras estaba en el mundo, sino que dijo, los amó hasta el fin. Y ese es el amor que el Señor nos ha demostrado. Ese es el amor que Jesús ha impartido en cada uno de nosotros. Entonces, esto es determinación. Jesús fue determinante en su decisión. Él no retrocedió, Él no se abstuvo, Él no flaqueó frente a la situación que sabía Él que iba a sufrir. ¿Qué nos habla eso a nosotros, hermanos? Si aplicamos esto a nuestra vida, nos tenemos que dar cuenta que de la misma forma como Jesús fue determinante para continuar por amor a nosotros, nosotros los cristianos también tenemos que tener determinación para continuar, para seguir adelante frente a las situaciones que podamos estar enfrentando diariamente. Y debemos hacerlo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos comienzan con entusiasmo, pero se detienen en el camino. ¿Y por qué razón? Por las dificultades de la vida, por los problemas que quizás enfrentan diariamente, por las críticas, por las burlas. Sí, hermano. Otros flaquean por los conflictos familiares que enfrentan. Hermano, hay cristianos que por problemas familiares flaquean en su fe. Hay cristianos, hermanos, que por el rechazo o por las burlas dejan de seguir a Jesús. Otros por las pruebas, son tan fuertes, dicen ellos, muy fuerte la prueba, no resisto, no puedo seguir, no puedo continuar. Y flaquean en su fe, se apagan espiritualmente y optan por salir del camino que Jesús les dejó. Por eso, hermano, muchos cristianos lastimosamente se conforman a seguir a Jesús de lejos. Prefieren evitar las pruebas, prefieren evitar los problemas,
las dificultades. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermano, si nosotros queremos seguir a Jesús, no debemos seguir a Jesús de lejos. Sigamos a Jesús con determinación, hermano. Esta es la cualidad más importante en la vida de un cristiano. Pruebas siempre van a venir. Situaciones adversas siempre vamos a pasar. Dificultades, enfermedades son parte de la vida, pero esas cosas no nos pueden alejar del camino del Señor. No nos deben apartar del camino cristiano, sino que debemos ser determinantes como Pablo. Nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo principado, ni lo creado, ni nada. Nada me podrá separar de Cristo Jesús, porque yo he determinado en mi vida servirle, seguirle, a pesar de las circunstancias. Gran ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a ser torturado. Pero aún así, Él fue determinante en su decisión. Iré a Jerusalén, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¡Qué tremenda cualidad! ¡Qué cristianos seríamos así! ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús, cueste lo que cueste? Pase lo que pase, venga lo que venga. Seguir a Jesús de cerca, no de lejos. Finalmente, hermanos, la última cualidad que encontramos aquí en esta entrada triunfal es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, que en esta entrada triunfal hay algo que nosotros siempre debemos tomar atentamente, algo que hizo Jesús. Él no entró como entran los reyes a un pueblo. ¿Cómo entran los reyes a un pueblo? Con unos buenos caballos, llenos de escoltas, ¿no? Con sus pergaminos y tanta gente alrededor, hermanos, pero Jesús, dice la Biblia, que entró en un pollino. Por eso en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra vida. Jesús demostró humildad. Jesús no demostró realeza o grandeza. Él se montó en un pollino, en un burrito, y ese fue su, su carruaje. Lo condujo a Jerusalén para cumplir la profecía en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es el Señor de señores. Pero cuando Él entró a Jerusalén, entró con un acto de humildad, hermano. Porque el reino de Dios no se caracteriza por orgullo,
sino se caracteriza por humildad. Todo orgullo y vanagloria no pertenece al reino de Dios. Amén, hermano. Ahora, aplicando esto a nuestra vida, nosotros como cristianos tenemos un ejemplo de humildad en nuestro Señor Jesucristo. Esto es una cualidad muy importante en la vida de todo cristiano. ¿Qué significa ser humilde? La Biblia dice que nosotros debemos ser humildes, porque el que es humilde reconoce que todo lo que tiene es de Dios. Hermanos, ser humilde significa reconocer que todo lo que somos es porque Dios nos ha dado. Que todo lo que nosotros logramos no es para nuestra gloria, sino que es para la gloria de Dios. Eso es ser humilde. Entonces, debemos mantener la humildad en nuestros corazones. Amén, hermanos. La verdadera grandeza se expresa en la humildad, no en el orgullo, no en la vanagloria, no en la exaltación. Hermano, valentía, determinación y humildad son tres cualidades en la vida de un cristiano que nos acerca más al Señor. Si usted, hermano, es valiente frente a las situaciones de este mundo, frente a las pruebas que tenemos que enfrentar diariamente, usted está demostrando esta cualidad importante que demostró nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano tiene que ser determinante en su vida. Si hemos elegido seguir al Señor, pues entonces debemos dejar el mundo en su totalidad. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al mundo. O somos de Cristo o somos del mundo. Pero no podemos ser del mundo y al mismo tiempo ser de Dios. Dijo el Señor, no os engañéis. Nadie puede amar a Dios y amar a las cosas de este mundo. No podemos decir que somos hijos de Dios si nosotros nos complacemos en las cosas de Dios y nos complacemos en las cosas del mundo. No os engañéis. Que no se engañe nuestro corazón, hermano. Dice en Apocalipsis 3 y tanto, hablando de la tibieza del corazón, Dios no se complace en los de corazones tibios. Él dice, yo prefiero que seas caliente o frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esto, hermano, es una palabra bien dura, pero firme. Porque hay muchos cristianos que demuestran tibieza, especialmente en estos tiempos, donde vivimos rodeados de mucha mundanalidad. Hoy en la mañana estábamos en el ayuno comentando acerca de cómo en el libro de Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 1 mostraba acerca de la condición del hombre en estos tiempos, que viven en su vida vergonzosa y que Dios los entregó en sus pasiones propias, porque su vida estaba lejos de Dios, amando las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Incluso dice, sus mujeres se entregaban a pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y por eso Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Esto, hermano, nos hace una alusión a lo que hoy el mundo vive. Cristianos enredados en pornografía, cristianos enredados en cosas mundanales. La pornografía es un tema, hermano, pero disculpe que hable de esto, sé que hay niños, pero
es un tema que está enredando a muchos cristianos hoy en día. El diablo está trabajando con más fuerza porque sabe que el tiempo se le agota y está entrando por las redes sociales. La pornografía es un tema que se ve en todos los celulares. Uno abre el celular y ya se muestra inmediatamente. Y si usted hace clic en una de esas páginas que sale una señorita o un hombre fortachón, entonces inmediatamente le van a llover las cantidades de programas ahí. Y los jóvenes, que son bien curiosos, hacen clic e inmediatamente son envueltos en estos vicios horribles, horrendos ante los ojos del Señor. Y por eso que hay muchos hogares destruidos, mujeres divorciadas, y otros ni se divorcian, se van nomás de su casa buscando a otros hombres, buscando a otras mujeres, porque se han enviciado en su mente con estas concupiscencias en su corazón. Es algo que está pasando, hermano. Y si la iglesia no toma una determinación de renunciar a esas cosas, te va a envolver, te va a seducir y va a dar a luz el pecado en ti. Hermano, hay que escapar de esas cosas. Horrenda cosa es que caer en manos de un Dios vivo. Esos programas de televisión que hoy en día están llenos de porquería, hermano. Hasta los mismos conductores son homosexuales y ellos lo dicen abiertamente: soy homosexual, y salen con sus parejas y algunos cristianos están prendidos ahí riendo. Ay, mira, lo toman como broma. Esos programas no deben ver los cristianos, porque no enseñan nada bueno, hermano. Se ríen entre ellos, hacen bromas de doble sentido, todo es pornografía, todo es sexualidad, todo es homosexualismo, todo es palabras vulgares, y se ríen, y que uno que le engañó a la otra y que el otro le engañó al otro, y que tontería, cochinada, puras cochinadas hay en esos programas de televisión. Y los cristianos todavía buscan esos programas. Yo he visto abuelitas mirando ese programa de Esto es Guerra, mirando los brazazos de esos hombres y sus piernas. Hermano, esas cosas ya no deben pasar en el pueblo de Dios. Determinación, sea firme, cambie esos programas, que no vean sus hijos. Hoy día, hermano, no hay programa en la televisión si no hay un engaño, si no hay un adulterio, si no hay una fornicación. Y en todos estos programas de televisión, bueno, no en todos, pero en la mayoría de ellos, hermano, hay mucho pecado. Trate de excluir esas cosas de su vida y de la vida de su familia. Cante alabanza, busque programas cristianos, prenda su radio, adore al Señor, lea la Biblia. ¿Por qué no leen la Biblia en vez de estar mirando esos programas? ¿Por qué no escuchan música en vez de estar escuchando esas canciones mundanas? Sepa, hermano, que una de las cosas que la tradición de la Semana Santa era también no escuchar música, porque el que escuchaba música, el diablo se le metía. Fíjese, hermano, pero solo lo hacen por Semana Santa, solo lo practican por esos días, 1 o 2 días, y después los otros 360 y tantos días se olvidaron de la Semana Santa. Nosotros los cristianos permaneceremos santos todos los días, adorando a un solo Dios, creyendo en el Señor. Determinación, hermano, valentía, humildad, son 3 cualidades que nos tiene que enseñar la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos entrar al cielo y triunfar para la gloria de Dios, no se olvide de estas 3 cualidades que un cristiano debe tener. Amén, hermano. Vamos a orar. Póngase de pie para darle gracias a Dios por su palabra.